caso era un caso muy puntual, reducido a una intendencia reducida y chica. Pero cuando tuvimos el tema del CIAMSE, el CIAMSE es una entidad estatal que es la que recoge toda la basura de la ciudad de Buenos Aires y viene a la provincia, y los vecinos de los lugares donde se hace la descarga de basura, que comenzaron a hacer acciones colectivas para que se cierre ese lugar de descarga de basura. Eso ya nos llevó muchísimo más tiempo, tuvimos que hacer audiencias públicas y todavía no hemos obtenido resultados. Lo estamos haciendo muy despaciosamente porque sabemos que ahí el tema de la posibilidad de solución económica es mucho más complicada. Quiere decir que tenemos que tener mucho cuidado cuando sacamos una sentencia de saber de la factibilidad de la misma. En el tema de vivienda, lo que hemos tenido fue un tema de conflicto de intereses, que fue uno de los puntos que les marqué. Había toda una urbanización que se estaba terminando para levantar un conjunto de villas, lo que nosotros llamamos Villa Miseria, o una urbanización precaria, y cuando estaba a punto de ser entregada y tenía la gente a la que le correspondía su adjudicación, otro grupo lo ocupó. Ahí hay un tema de intereses conflictivos en donde es muy difícil tomar soluciones. En cuanto a lo que yo llamo la controversia con la cultura social dominante, yo lo marco con dos temas. Uno que tuvimos que resolver con la medicación para los casos de HIV y otro para lo que tiene que ver con el tema del aborto. En el caso de la medicación para HIV, la sociedad ya estaba preparada para saber que teníamos que atender ese tema. Y entonces se resolvió en un caso individual. Eso es una discusión que después voy a tener con el doctor, que hoy a la mañana explicó que los casos individuales, según él, como que era más importante lo colectivo, mi experiencia es distinta. Se aplicó en un caso individual, pero luego se logró que todas las obras sociales tengan la obligación de pagar la medicación para los casos de HIV. Sin embargo, para el tema del aborto, que el aborto no punible está de alguna manera previsto en nuestro Código Penal, pero a pesar de eso, cuando la Corte, nosotros en la Corte admitimos un caso de aborto, fue muy difícil su aplicación, los médicos no lo quisieron aplicar. Finalmente se aplicó por médicos privados y no por el hospital público como lo habíamos ordenado. Tuvo una consecuencia inmediata importante, que fue que el ministro de Salud de ese momento sacó un reglamento obligando a los médicos de hospitales públicos para los casos de aborto no punible no necesitar de la autorización judicial, pero a las 3 semanas de haber salido esa reglamentación se dejó sin efecto porque, bueno, la Iglesia Católica es muy fuerte en nuestra provincia, hizo mucha presión y se dejó sin efecto el reglamento, pero seguimos peleando por casos individuales. O sea, que todas las acciones colectivas tienen algunas efecto inmediato y otras hay que trabajarlas de forma muy espaciosa. En alguno de esos casos, ¿alguna de estas jurisdicciones ha sido referencia por lo menos lejana o ha tenido ocasión de conocer alguna sentencia o alguna análisis de lo que pasa en Sudáfrica, en India o en Colombia, o las referencias son otras para los fallos y la discusión por lo menos en la provincia de Buenos Aires? Tú me preguntas en el momento de decidir, o sea, lo que se pone en la sentencia, si se hace referencia concreta. No, y en general es en el debate constitucional argentino y en las conversaciones, por lo menos, no lo que queda en las sentencias, sino en las conversaciones entre los jueces de la Corte, alguien menciona como referencia casos y situaciones y debates de en el caso particular de mi Corte, yo estoy muy interiorizada, hay otro de los miembros que fue miembro de Naciones Unidas y que, o sea, tenemos todas las sentencias, leemos. En realidad lo que más leemos es lo de la Corte Interamericana y lo de la Corte Europea, pero tenemos contacto con, bueno, porque todo el mundo salimos al mundo y de alguna manera estamos, quizás menos con lo sudafricano y un poquito menos también con lo europeo y sí más con lo latinoamericano y con lo de la Corte Interamericana.
¿Por qué no nos hablas de algún caso emblemático de tu periodo en la Corte Constitucional brevemente, y sobre todo si en las discusiones en tu despacho o en las discusiones en la Corte algunas de estas discusiones de otras partes del mundo figuraban en absoluto? Hemos venido hablando el día de hoy de varios casos emblemáticos de la Corte Constitucional. Yo me referiría quizás al caso de la salud, porque se ha hablado bastante del caso de desplazados, de la 1760 del año 2008. Ese es un caso en el cual la Corte Constitucional protegió no solo a los que habían presentado la acción de tutela en el caso concreto, sino que protegió a todos los colombianos en cuanto a su derecho a la salud. La Corte consideró que no solo se estaba irrespetando el derecho a la salud cuando alguien trataba de acceder a una curación, un servicio curativo, sino que también se estaba desprotegiendo el derecho cuando el regulador responsable de tomar decisiones para que el sistema funcione bien no actuaba, y como consecuencia de esa inacción se generaba la necesidad de litigar para poder acceder a servicios de salud específicos por individuos interesados. Y también se consideró que el supervisor del sistema de salud, en nuestro país se llama la Superintendencia Nacional de Salud, tampoco estaba cumpliendo sus funciones de vigilancia, especialmente para que los diferentes actores del sistema cumplieran sus deberes y responsabilidades. En Colombia, actores muy importantes del sistema son los aseguradores privados que en últimas autorizan los servicios de salud, tanto los que están previstos en un plan de beneficios como los que no están previstos en el plan de beneficios, pero un médico estima que son servicios que son requeridos con necesidad por una persona en particular. Es una sentencia que hace énfasis entonces en las fallas estructurales del sistema y que, digamos, supera, me parece a mí, la dicotomía entre lo individual y lo colectivo. Porque en este caso las tutelas eran presentadas por individuos. La Corte lo que hizo fue acumular varias tutelas presentadas por distintos individuos. Todas obedecían al mismo patrón: solicitud de acceso a servicios curativos de salud. Y la Corte, al acumular todas las tutelas en un solo proceso, no solo protegió a los individuos en el caso concreto, sino que también impartió órdenes de alcance general al regulador y al supervisor del sistema de salud. De tal manera que en cuanto a los remedios que se aplicaron en ese caso, hubo remedios duros, órdenes muy concretas en el sentido de el tutelante de nombre tal, hay que darle tal servicio médico porque se cumplen ciertos requisitos establecidos en la jurisprudencia constitucional para acceder a esos servicios, así no estén en el plan de beneficios. Fueron órdenes de cumplimiento inmediato, individual, específico. Y también hubo entonces órdenes generales, por ejemplo, al regulador para que rediseñara el plan de beneficios dentro de una perspectiva en la cual se superara la desigualdad entre el plan de beneficios para las personas más pobres, denominado plan de beneficios del régimen subsidiado, y plan de beneficios de las personas que tienen capacidad contributiva, es decir, capacidad de pagar algo para financiar el sistema de salud, denominado régimen contributivo. De tal manera que hay una orden estructural para que se rediseñara el plan de beneficios, se superaran desigualdades entre personas pobres y personas con capacidad económica, y el plan de beneficios respondiera a las prioridades de salud colombiana. Obviamente las órdenes son mucho más complejas, no me detengo en ellas, simplemente pues resalto el aspecto crucial